buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que cada mañana lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Al cierre del día de ayer, la Nación confirmó 567 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Lamentablemente ayer se reportaron 3 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Además, fueron otorgadas 647 altas clínicas. La autoridad sanitaria no se cansa de insistir en este espacio en las medidas de estricto cumplimiento higiénico-sanitarias para el combate al SARS-CoV-2. Usted las conoce, es casi ya un experto, el lavado constante de las manos, el distanciamiento físico y el uso correcto del nasobuco. Además, se ha reiterado la necesidad de que usted acuda al médico ante el menor síntoma de la enfermedad, una tos seca, un dolor de garganta, una fiebre, un malestar general. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, bienvenida, y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor. Es un gusto tenerlo hoy de nuevo en el estudio, Gisela. Pero sé que no son buenas las noticias. No, es un gusto para mí poder darle información y quisiera que fuera con mejores resultados, pero lamentablemente no es así. Y nunca pierdo la oportunidad de reiterar que de verdad se tome con seriedad la situación epidemiológica de Cuba, se tome con seriedad como se toman otras cosas, sobre todo de salud y otras cosas de nuestro país, yo digo por la población, porque la única forma que vamos a tener de controlarlo, además de las medidas que se están aplicando y las que se deben de aplicar en los próximos días, pero realmente la participación de la población es decisiva. La irresponsabilidad no puede seguir campeando en nuestro país. Y no todo puede ser, aunque se está haciendo, a base de multa, a base... Tiene que haber también una parte de que toque la fibra, teniendo en cuenta los resultados que estamos teniendo. Buen día a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete y todas las personas que nos escuchan. Hoy nuevamente 3 fallecidos. Hoy nuevamente 3 familias se enlutan, 3 colectivos se afectan y damos nuestra condolencia a las familias, a los familiares, pero realmente es duro cuando se tiene que informar por varios días consecutivos, 3 casos, 2 casos, un día 5 casos. Los 3 fallecidos del día de hoy es un paciente de 54 años de reparto a la mar en el municipio de Habana del Este, que tenía como elemento epidemiológico el ser contacto de un caso confirmado previamente, con comorbilidades de hipertensión arterial, un tanto de obesidad. Comenzó con sus síntomas el día 17 de enero, ingresó ya el día 18, estaba ingresado en la sala de terapia intensiva por la severidad del cuadro que presentaba, y después de 6 días de ingreso hospitalario, los 6 días en terapia intensiva, un paciente que, como yo dije, empezó el 17 de enero con fiebre, tos seca, disnea y dolores musculares, o sea, falta de aire. Se atendió, se ingresó porque desde el principio presentaba un deterioro del cuadro respiratorio, se fue agravando del 18 al 24, a pesar de los protocolos de tratamiento y todo lo que se hizo, no había una respuesta efectiva de los tratamientos, y lamentablemente el día 25 de enero empeoró su cuadro respiratorio, su cuadro hemodinámico, hace una parada cardíaca en asistolia y lamentablemente fallece. No es posible recuperarlo. Reiteramos nuestras condolencias. El otro es un paciente de 61 años del municipio Guantánamo, en esta provincia,
que tenía como elemento de interés epidemiológico el residir en un área donde existe transmisión de la enfermedad. Una persona que no tenía enfermedades al menos identificadas previamente y que lamentablemente con una estadía hospitalaria también muy breve de 5 días, los 5 días en terapia intensiva. Hay que decir que este paciente comenzó con sintomatología unos días antes y no se detectó ni él acudió, y ya realmente cuando va al hospital va con una toma marcada del estado general, inmediatamente con complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Fue necesario intubarlo, ventilarlo, y las complicaciones hacen que hiciera una parada cardíaca, para la cual no fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras de resucitación que se hicieron. Insisto nuevamente en nuestras condolencias a su familia, a su colectivo. La otra paciente que fallece ayer, una paciente también joven de 50 años, del municipio Guantánamo en esta provincia, que tenía como elemento epidemiológico el residir en un área donde ya se habían detectado casos positivos, que tenía como antecedentes de enfermedad una hipertensión arterial, y es una paciente que realmente la estadía hospitalaria fue muy breve, fue de 4 días, 3 de ellos en terapia intensiva. Tuvo un empeoramiento rápido de las manifestaciones respiratorias y a pesar de todas las maniobras, ya desde el día 24, pues presentaba muchas complicaciones, lo cual hizo que en un momento determinado presentara una parada cardíaca. Se reanimó y logró recuperarse, pero realmente después se vuelve a repetir y ya no fue posible su reanimación. Insisto, lamentamos mucho, le damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades. Siempre insistimos y lo reiteramos: el primer síntoma que tenga una persona, inmediatamente al médico, aunque sea una persona joven, aunque sea una persona que no tiene antecedentes de enfermedades con complicaciones, pero lo que está indicado, porque esta enfermedad tiene una evolución que es muy brusca en determinado momento. Una tos, una expectoración o no, tos seca, fiebre, falta del olfato, pérdida del olfato, pérdida del gusto, vómito, diarrea, cansancio, decaimiento marcado. Eso me lo siento hoy y por la tarde estoy yendo a mi médico, que además tengo la posibilidad, tengo un médico de familia, tengo un policlínico. En Cuba existe la bondad de que usted puede ir a cualquier hospital, si es que así lo entiende, pero no es correcto quedarse en la casa, porque después la evolución es muy rápida y da poco tiempo a su recuperación. Con esta situación desagradable, nuestro país amanece con 9.944 pacientes ingresados, de ellos sospechosos 3.440, en vigilancia 1.839 y confirmados activos, la cifra más elevada que hemos tenido. Estamos hablando de 4.665 activos. Realmente es una cifra muy elevada la que tenemos en este momento de activos, lo cual va en correspondencia con el número de personas que se diagnostican todos los días, y aunque se dé un número de alta, pero siempre es un balance que no es positivo en algunos días. Nuevamente sobrepasamos las 15.000 muestras procesadas ayer. Estamos hablando de 15.544
muestras procesadas y lamentablemente se diagnosticaron 786 personas con la COVID-19. Esta es la cifra más elevada que hemos tenido desde que comenzó la pandemia. Una cifra de casos confirmados. Una cifra, Gisela, como tú dices, alarmante. Reitero, es la más elevada que hemos tenido. Ya se acumula 1.808.927 muestras procesadas y ya se han confirmado en Cuba 22.614 personas con la COVID-19, lo cual da un 1,25% de positividad de todas las muestras analizadas. La Habana con el mayor por ciento de muestras procesadas ayer, el 40,1%, le sigue Santiago con el 12%, le sigue Ciego de Ávila con el 10,3%, le sigue Matanzas con el 8,6%, Holguín con el 4,4%, y así de todos los territorios ahí representados en diferentes colores cuáles son los que tienen más, pero le digo los porcientos. Los porcientos, como todos sabemos, van en correspondencia con los casos confirmados que tienen, los contactos, los viajeros que reciben y todos los grupos que se estudian. De los 786 personas que se diagnosticaron ayer, 720, el 91,6%, contacto de caso confirmado. Fíjense si tiene valor el poder identificar cuántas personas han contactado con una que se diagnostica con la enfermedad en los últimos 15 días. Y ya en el acumulado, en el día el 91,6%, y en el acumulado todas las personas que se han diagnosticado en Cuba, el 81,1% tiene como antecedente contacto de un caso confirmado. 13 de las personas diagnosticadas ayer con fuentes de infección en el extranjero ya se acumulan el 17,4% y 54 en los cuales se trabaja para precisar su fuente de infección. Del total de casos en el día de ayer de los 786, 19, el 2,4%, están vinculados con viajeros internacionales. Y ya en el acumulado, pues representan el 53,6% del total de casos desde el 15 de noviembre, están vinculados con viajeros internacionales. Y cuando analizamos los casos autóctonos, o sea, a los importados y a los contactos directos de casos positivos importados, pero cuando le sumamos los contactos de esos casos que se infectaron a partir de una persona que arribó con la enfermedad, pues el porciento oscila entre un 70 y un 80%. Por provincia, los 786. La Habana con una cifra muy elevada, extremadamente elevada, 344. Santiago de Cuba le sigue con 121. Guantánamo, otra provincia que ha tenido una complejidad importante en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, 82. Matanza 48, Camagüey 44, Ciego de Ávila 29, Villa Clara 28, Holguín 24, Artemisas 21, Pinar del Río 20, Mayabeque 19, Santi Espíritus 3, Granmas 2 y Las Tunas 1. Fíjense cómo, primero, una dispersión en el país y segundo, una dispersión con cifras elevadas en muchas provincias. 2 provincias hoy con 3 dígitos. Con 3 dígitos. Santiago de Cuba y La Habana. La Habana y Guantánamo con 2, pero una cifra elevada para la población de Guantánamo. Esa es la complejidad que nos referimos inicialmente.
el 49,2% de los diagnosticados ayer del sexo femenino, en el acumulado el 48,2% y en el acumulado discretamente superior el 51,8%. Por grupos de edades, y nos detenemos nuevamente, menores de 20 años, 91 niños jóvenes se diagnosticaron en el día de ayer. Y de ellos, en edades pediátricas, 82. Una cifra también muy elevada. Ya se acumulan 2.384 niños, jóvenes, adolescentes en el grupo de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad. Y en estos momentos, con la cifra más elevada de activos, 546, se ha recuperado el 79,8% de todos los pacientes pediátricos. Tenemos un paciente en estado grave, me explicaban esta mañana que con una evolución favorable, aunque sigue reportado con un estado grave, y 2 pacientes de los que teníamos ayer en situación de grave, pues han ido evolucionando favorablemente y ya en estos momentos negativizaron de la enfermedad. Ya los resultados de los PCR realizados pues han sido negativos. Se diagnosticaron 279 personas en el grupo de 20 a 39 años de edad. En el grupo de 40 a 59, 277, y con más de 60 años, grupo de mucho riesgo, 139 pacientes fueron confirmados en el día de ayer. El 30,5% de todos los diagnosticados totalmente asintomáticos, en el acumulado el 57,9%. Cifras que traducen lo complejo de esta enfermedad, que no tiene síntomas y transmite mucho. De los 786 diagnosticados ayer, 773, el mayor número, autóctonos, transmisión propia del territorio, y 13 importados. Los casos importados diagnosticados en el día de ayer pertenecen, 1 a la provincia de Artemisa, al municipio de Guira de Melena, 8 a la provincia de Camagüey, 7 al municipio cabecera y 1 de Florida. 1 del municipio cabecera de la provincia de Guantánamo. Y en el caso de La Habana se diagnostican 3 pacientes importados, 1 de Guabaracoa, 1 de Playa y 1 de Plaza de la Revolución. Es el comportamiento por provincia de los pacientes importados en el día de ayer. Por países, 7 proceden de Rusia, de España 3, de Estados Unidos 2 y de Haití 1. Y ayer se diagnosticaron 16 personas con la COVID-19, 16 pacientes extranjeros, 7 congoleses, 2 angolanos, una boliviana, 1 de Gabón, 1 de Guyana, 1 italiano, 1 de Sudáfrica y 1 de Suazilandia. Tenemos que decir además que estos pacientes, estas personas diagnosticadas ayer extranjeras, son todos, prácticamente todos, pues eran de transmisión aquí en nuestro país, por ser contactos de casos confirmados, en muchos casos, o sea, aquí residentes, y se contagiaron aquí con contactos de casos confirmados, un número de ellos. La cifra de autóctonos sumamente elevada, 773 personas diagnosticadas ayer. Pinar diagnostica 20 pacientes autóctonos. Del municipio Pinar 13, de Guane 3, de Los Palacios 1, de San Juan y Martínez 2 y de las Minas de Matahambre un paciente confirmado ayer. De Artemisa 20 también,
5 del municipio cabecera, 3 de Guira de Melena, 3 de Caimito, 2 de San Antonio de los Baños, igual que 2 de Alquizar y 2 de Candelaria, y 1 de Bauta, 1 de Guanajay y 1 de Mariel, respectivamente. Fíjense la importante dispersión de la transmisión en esta provincia. La Habana con el mayor número y también con una dispersión importante, 341 personas con la COVID-19 diagnosticadas ayer de forma autóctona. 70 del municipio 10 de octubre. ¿Qué pasó ayer en 10 de octubre? Muy elevada alarmante la cifra. 70 del municipio 10 de octubre, 34 de Centro Habana, 34 de Boyeros, 32 de Marianao, Arroyo Naranjo 27, Plaza de la Revolución 19, al igual que Cerro, Playa y Habana Vieja, cada uno con 18 casos autóctonos, Habana del Este 17, San Miguel del Padrón 14, La Lisa 14, Cotorro 11, Regla 8 y Guanabacoa 6. Fíjense la cifra elevada que tuvimos de casos confirmados ayer y sobre todo en determinados municipios, como se pudo, primero una dispersión en el territorio y segundo una cantidad importante, una alta transmisión en determinados municipios. En Mayabeque se confirman 19 pacientes autóctonos, 3 de Jaruco y 3 de Bejucal. San José de las Lajas diagnostica 4, de Guines 2, de Madruga 3, de Quibicán 2, al igual que 2 de Santa Cruz del Norte. Matanza con una cifra de 48 pacientes autóctonos, 19 del municipio cabecera, 8 de Cárdenas, 2 de Perico, 1 de Pedro Betancur y 1 de La Ciénaga, 3 de Colón, 5 de Jovellanos, 7 de Limonar y 1 de Los Araos, al igual que 1 de Calimete. Villa Clara es una provincia de la cual se diagnostican ayer 28 casos autóctonos, 21 del municipio Santa Clara, 2 de Encrucijada, 1 de Placetas, 1 de Ranchuelo, 1 de Sagua la Grande, 1 de Camajuaní y 1 de Manicaragua. Santi Espíritu confirma 3, 2 de Cadaiguán y 1 de Trinidad. Ciego de Ávila 29, Ciego 11, Baragua 2, Bolivia 2, Chambas 1, Majagua 1, Morón 12. Camagüey diagnostica 36 casos autóctonos, 27 del municipio Camagüey, 5 de Florida, 2 de Guaymaro, 1 de Majimaguayú y 1 de Vertientes. Holguín confirma 24 casos autóctonos, del municipio Holguín 14, de Mayarín 5, de Banes 2, de Moa 1, al igual que 1 de Cueto y 1 de Fran País. Las Tunas diagnostica un caso del municipio Majibacoa, Granma 2 del municipio Bayamo. Santiago con una cifra muy elevada, 121. De ellos, prácticamente todos del municipio cabecera, del municipio Santiago. 113, Tercer Frente con 5 y San Luis con 3. Tercer Frente con 3 y San Luis con 5. Guantánamo también una cifra elevada, 81 de los cuales el mayor número está en el municipio cabecera, 64. Baracoa con 5, El Salvador con 4, Maicí 2, Manuel Tame 5 y Niceto Pérez, un caso autóctono confirmado en el día de ayer. Como ustedes ven, una cifra elevada de casos confirmados en muchas provincias, una afectación importante en todo el país y algo que está caracterizando es que dentro de cada provincia, en algunas más, en otras menos, una alta transmisión en el municipio cabecera, pero también con una afectación de algunos, todos sus municipios, o prácticamente el 85, el 90% de sus municipios con una afectación. Finalmente,
De los 773 casos autóctonos, el 92,4% son contactos de casos confirmados, 6 en los cuales la fuente de infección está relacionada con casos importados y 53, como yo dije, en los cuales se trabaja para la fuente de infección. Vamos a ver el gráfico donde se ve el comportamiento de autóctonos importados. Ahí ustedes pueden ver que lo que está predominando prácticamente desde hace 15 días y tal vez un poco más es los autóctonos, de los cuales, como yo dije, ha oscilado entre un 70 y un 80% relacionado con transmisión a punto de partida de personas que han arribado a nuestro país con la enfermedad. Y significativo, en el día de hoy, los 786 casos diagnosticados, pues es la cifra más alta que hemos tenido en un día. Y ustedes ven ahí que la otra fue el 16 de enero con 650, pero esta es muy superior. Esto hace que las tasas más elevadas por provincia se mantengan en Guantánamo con el 188,7%, le sigue La Habana con 125,35%, Santiago 94,99%, Matanzas 94,98%, y de ahí entonces Ciego de Ávila, Cienfuegos, Artemisa, y acá ustedes pueden ver en el gráfico abajo cómo la tendencia es al incremento de los casos diariamente. Hoy agregamos un gráfico que nos preparó el geógrafo Roberto Romero, en el cual se ven las curvas de los casos de las provincias que se encuentran, las 4 provincias que están en fase de transmisión autóctona durante los últimos 15 días. O sea, cómo se ha ido comportando el número de los casos. La Habana, la primera que se ve ahí arriba, ustedes ven lo ascendente de la curva. La otra roja que se ve ahí es Guantánamo, la azul es Santiago de Cuba, la amarilla es Villa Clara, la verde es Matanzas, que ustedes ven que todas con una tendencia hacia el incremento, excepto Villa Clara, que más o menos va a un aplanamiento, no se incrementa mucho, pero prácticamente todas incrementan. La Habana con el mayor incremento, como se puede apreciar ahí. Los municipios más afectados de Cuba: Guantánamo con una tasa de 347,78, Centro Habana 194,29, Habana Vieja, Matanza, Caimanera, Santiago de Cuba. Pero vamos a ver ahora dónde se concentra el 46% de la incidencia por COVID-19 durante los últimos 15 días. Pues tienen ahí que el municipio de Guantánamo, que es el que aparece a la izquierda, con una tasa de 347,78. Le sigue Centro Habana, le sigue Habana Vieja, Matanzas, Caimanera, Santiago de Cuba, Regla, El Salvador, Cerro, Boyero, Majagua y 10 de octubre. En Guantánamo la transmisión es bien alta. Es importante, fíjate que en La Habana hay 6 municipios afectados, dentro de lo que representa el 46%. En Guantánamo 3, Ciego de Ávila, Matanzas y Santiago, con 1 cada uno. Eso traduce pues lo elevado de la transmisión en estos territorios. En resumen, para no hacer muy largo, si ustedes, yo creo que no hace falta que uno lo explique. En cualquier lugar tenemos mucho riesgo. Tenemos mucho riesgo por la transmisión que hay, por la contagiosidad de esta enfermedad, porque no sabemos diferenciar quién tiene, quién no lo tiene. Y yo sigo insistiendo con el cuidado de las personas. Hoy yo subía por ahí por M
a las 6:30 de la mañana. Era las 6:30, 6:15 de la mañana. Y había que ver la cantidad de personas, que yo no digo que no hagan una cola ahí en M entre 19 y 17, pero era uno arriba del otro, realmente no hay necesidad. Hay necesidad de hacer las colas, pero no hay necesidad de hacerla ni sin nasobuco, ni sin el correcto distanciamiento de las personas. Bien, finalmente, de los 22.614 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados la cifra más elevada de casos activos, el 4.668, es el 20,6%. 4.621 con una evolución clínica estable, pudiéramos decir, que es el 98,9%. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de 3 personas, como explicamos al inicio. Dimos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades, y con ellos ya suman 200 personas que han fallecido con la enfermedad en nuestro país, que eso da una letalidad de 0,9%, comparada con el mundo, que es de 2,3%, y las Américas de 2,28%, menor, pero muy alarmante para los propósitos y para el programa que tenemos en nuestro país. 2 personas que fueron evacuadas, 41 personas que se han diagnosticado con la enfermedad han retornado a sus países, 3 en el día de ayer. Se dio una cifra elevada de alta, 669, pero que de todas formas nos da un balance negativo, porque la cifra de confirmados ayer fue superior al número de alta. Por lo tanto, sigue incrementándose el número de activos, como hemos visto. Y ya con estos 669, pues 17.703 pacientes, personas que han tenido la COVID en Cuba, se encuentran recuperadas. Estamos hablando del 78,3%. Una cifra elevada de personas, de pacientes en las terapias intensivas, 47 pacientes confirmados, de ellos 16 críticos y 31 en el estado de grave de la enfermedad, lo cual entraña mucho riesgo y un esfuerzo que nos parece poco, pero que hay que hacer para que realmente se recuperen con los tratamientos. Finalmente, el gráfico que resume el comportamiento de la pandemia durante toda su evolución desde el mes de marzo. Ahí ustedes pueden ver que el mes de diciembre, con la cifra más alta de casos confirmados, 10.568, que comparado con diciembre, que ya habíamos dicho que era la más alta, 3.675, ya triplica prácticamente esta cifra. Y el número de fallecidos, 54, muy elevado, muy en correspondencia con el incremento de los casos, muy en correspondencia con a veces el no cuidado que tenemos con personas con comorbilidades, con determinada edad, aunque hemos visto en los últimos días algunos de edades menores, pero que también insistimos en la necesidad de acudir inmediatamente al médico. Y eso da una tasa en enero de 0,51, que es baja, aunque ya no es de las más bajas que hemos tenido en toda la pandemia. Compleja la situación hoy. Este es el comportamiento, Gisela, complejo, que yo siempre reitero que lo vamos a resolver. Aquí con las decisiones, con la conducción por el partido, por el gobierno, la participación de todos los organismos. Si nosotros al final logramos lo que no hemos logrado, para no hablar con tapando cosas, lo que no hemos logrado, que es la comprensión de todas las personas, la comprensión de la necesidad de protegerse,
la comprensión de las medidas que hay que utilizar. Si nosotros logramos eso, que no tengo duda que lo vamos a lograr. Lo que pasa es que hace falta que el tránsito sea más rápido. Entre la conciencia, entre la percepción de riesgo y las medidas que se adoptan, pues lograrlo para revertir totalmente la pandemia. Que como vamos a ver ahorita, cuando hablemos de la situación internacional, usted dirá, no, pero es que el mundo está explotado. Hoy veíamos por la mañana cómo ya falleció el ministro de Defensa de Colombia con COVID. Ya ayer habíamos hablado del número de altos de presidentes, incluso con afectación de la COVID, que también comentábamos, no respeta, ella no tiene límite de afectación, y que el mundo realmente muy convulso, con cifras muy elevadas que no se logran controlar, a pesar de los millones que se plantea de la vacuna, pero es que todavía eso no va a surtir un efecto. Y yo digo, bueno, sí, no, es que el mundo también, sí, pero es que nosotros no trabajamos hemos mantenido un control de la pandemia. Vamos a una pausa, doctor. Correcto. Ha sido una jornada de preocupantes cifras. Marca la nación récord absoluto en esta jornada de confirmados. 786 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Una cifra impactante en estos momentos. Habla de la alta transmisión del virus SARS-CoV-2 en todas las provincias cubanas, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. Lamentablemente, por 3 jornadas consecutivas, la nación reporta 3 fallecidos en cada nueva jornada, también preocupante. Vamos a una pausa para conocer en detalles la información, el cierre estadístico a partir de la conferencia ofrecida por el doctor Francisco Durán en esta jornada.